No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y os hablo desde el lugar de las trompetas en el monte del templo. Para poder entender la fiesta de las trompetas y su significado profético, es preciso que volvamos atrás en el tiempo del monte Sinaí. Allí veremos la entrega de la Torá, al ser transmitidos a una gran voz desde la montaña por el Todopoderoso. Nunca habríamos de olvidar ese día porque es una sombra de las buenas cosas por venir. Te invitamos a que te unas a nosotros de Estudios de Televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veremos el episodio número 19 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. El día de las trompetas, un día y una hora que ningún hombre conoce. Esta es la fiesta que se encuentra situada en este punto concreto en el tiempo. Pero a fin de poder entender la fiesta de las trompetas, es preciso que comprendamos lo que dice en Levítico 23 en el versículo 24. Dice, el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, es decir, un ensayo sagrado. Para que veamos con claridad esta conmemoración al son de las trompetas, es necesario que volvamos al monte Sinaí en el tercer mes después de que saliésemos de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel salió en el tercer mes y todos ellos se hallaban acampados dentro del perímetro del antiguo volcán, que es donde se encuentra el monte Sinaí en Arabia Saudita, y dicho monte se ha encontrado. Cuando Israel poseyó la península de Sinaí, se encontró una columna en el Golfo de Aqaba, dentro del agua, que se hallaba muy erosionada. Era una columna de estilo fenicio. De arqueólogo que la encontró el señor Ron Wyatt, llamó al ejército para que se levantase, llevase allí a sus tropas y que al mismo tiempo llevasen una grúa y levantaron la columna y la colocaron en el asfalto al otro lado de la carretera. Fue poco después de eso cuando pudo entrar en Arabia Saudita. Se encontró una columna idéntica en la parte de Arabia Saudita, pero esta se hallaba aún en pie, y logró descifrar en el antiguo paleohebreo las palabras Salomón, Egipto, Faraón y muerte. Ante la evidencia se dio cuenta de que Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, sabía dónde cruzaron el Mar Rojo. Debido a que Salomón había creado su marina en el Mar Rojo, en el Yam Suf, en Etzion Gibor, en el Yam Suf, que es actualmente la región conocida como Elat, el que había creado su marina en aquel lugar sabía también dónde se encontraba la parte donde cruzaron el Mar Rojo, de modo que colocó allí las columnas. Así que en el monte Sinaí se encuentra exactamente donde la Biblia dice que está. De hecho, fue el rabino Shaul, el apóstol Pablo, que dijo que el monte Sinaí se encuentra en Arabia. Y sabemos que Moisés era un pastor medianita cuando se encontró con el monte Sinaí. La tierra de Madián fue siempre Arabia Saudita, nunca la península Sinaí. Así que, como es natural, es allí donde estaría el monte Sinaí. No donde dijo la madre de Constantino que estaría, es decir, en la península Sinaí. Pero como es lógico, en los tiempos de Constantino no se discutía con la madre, porque si lo hacía, se arriesgaba que le cortasen la cabeza. Su mujer y su hijo mayor descubrieron, pagando con sus vidas, que si enfadaran a Constantino, haría que les matasen. Constantino no fue nunca un seguidor del Mesías. Fue un emperador romano, adorador del dios Sol, adorador del Sol Invictus Mitra, hasta el mismo día de su muerte. Todo lo que estaba haciendo era crear una religión para un mundo con un gobierno único, a fin de que pudiesen fundir todo el paganismo juntamente con aquellos cristianos a los que no pudo doblegar. Consiguió que llegasen a un arreglo y creó una nueva religión en esos momentos. Una religión de la que aún estamos intentando de librarnos. Aún seguimos esforzándonos por regresar a la fe que una vez fue transmitida a los santos, porque lo que hemos heredado de hecho es una religión muy, muy mala. Así que es en el monte Sinaí, en Arabia Saudita, donde el pueblo de Israel acampó dentro de los bordes del antiguo volcán, más o menos a 1 milla del pico del monte Sinaí. Y mientras estábamos acampados allí, Moisés ascendió a la montaña para encontrarse con el Señor. Cuando subió allí,
fue cuando el Señor hizo una ketubá, un acuerdo con Moisés. El acuerdo fue el siguiente: desciende al pueblo, tú eres mi mensajero, eres mi Sholoah, al que yo mando. Desciende junto al pueblo y diles que si guardan mis mandamientos, les convertiré en un sacerdocio santo, que serán sacerdotes míos ante todo el mundo. Y yo haré de ellos una nación aparte, un pueblo que es santo y apartado del resto de los pueblos de la tierra, si guarda mis mandamientos. De modo que Moisés descendió de la presencia del Señor, regresó junto al pueblo y les dijo: esto es lo que dice Yahweh: si guardáis sus mandamientos, hará de vosotros un sacerdocio santo, una nación santo, un pueblo apartado. Cuando descendió con ese mensaje, el pueblo no sabía cuáles eran los mandamientos. Él les dijo: tan solo si estáis dispuestos a guardar mis mandamientos. El pueblo podría haber dicho: ¿a qué mandamientos te refieres? Y Moisés hubiese dicho: eso no es parte del trato. Lo primero que tenéis que hacer es aceptarlos y guardarlos, incluso antes de que los dé. Esa es la esencia del señorío. Cuando decimos que alguien es Señor, eso quiere decir que digan lo que digan, lo vas a hacer. Tú te estás comprometiendo con esa persona antes de saber cuáles son los detalles y estás de acuerdo en guardar sus mandamientos, porque has visto que te ha liberado de la tierra de Egipto. Has visto que ha destruido los carros y el ejército de Faraón en el fondo del Mar Rojo, al pasar tú por tierra seca. Cuando has visto eso, te has dado cuenta de que Dios es tu libertador. Pero la cuestión es: ¿vas a obedecerle? ¿Estás dispuesto a guardar sus mandamientos aunque no sepa cuáles son? Y el pueblo dijo en total acuerdo: sí, guardaremos tus mandamientos. Estamos de acuerdo con lo que nos has propuesto Dios. Así que Moisés volvió a subir al monte y le dijo al Señor: el pueblo está de acuerdo. De manera que Dios le habló a Moisés diciendo: voy a hacer algo delante de todo el pueblo de Israel. Voy a hacer algo para manifestar mi poder, de tal modo que a partir de ese momento todo el mundo en Israel creerá que tú eres mi enviado. Tú eres mi enviado, tú eres mi Sholoah, mi apóstol, tú eres el que viene de mi parte y el que habla por mí al pueblo. Eso le pareció un buen acuerdo a Moisés. Y luego Dios le dijo: quiero que desciendas y le digas al pueblo que se santifique durante 2 días. Santifícate durante 2 días y deberás estar listos al tercer día. Y cuando suenen las trompetas, reunirás a mi pueblo ante mí el tercer día. Moisés volvió a descender junto al pueblo y les dijo: preparaos, santificados, mikvav, preparaos, limpiaos durante 2 días, lavad vuestras vestiduras, blanqueadlas al sol, plancharlas y tenerlas listas, prepararlos durante esos 2 días. Y durante 2 días se prepararon. Y cuando llegó el tercer día, dice, sonaron las trompetas en el monte Sinaí. Y dice que sonaron con tal fuerza que en el pueblo, que se hallaba acampado como a 1 milla de distancia, comenzó a temblar. Estaban a 1 milla de distancia, pero era tan fuerte el sonido que el pueblo comenzó a temblar, y entonces supieron lo que debían de hacer. Debían dejar todo lo que estuviesen haciendo, lavarse y ponerse las vestiduras blancas, y cuando lo hicieron, Moisés apareció ante ellos y dice que las trompetas sonaron aún con más fuerza. Y si ya habían sonado con fuerza hasta el punto de hacer que temblasen a 1 milla de distancia, ahora sonaron aún más fuerte. Tal fue el estrépito que incluso a 1 milla de distancia estaban temblando, y Moisés les dijo: seguidme, de modo que le siguieron. Entonces los millones de israelitas siguieron a Moisés y se acercaron a la montaña. Al llegar junto al pie de la montaña y acercarse, comenzaron a temblar. Cada paso del camino era tan difícil dar a causa de sus temblores al acercarse a la montaña, y sobre ellos había una columna de fuego, como un horno de fuego que descendiese del cielo y derritiese la cima de la montaña. La nube del horno las cubría en una experiencia tan impresionante que se quedaron parados, temblando, y de repente las trompetas dejaron de sonar. ¡Bum! Hubo un silencio sepulcral en la cima de la montaña, y Moisés llamó a Dios.